Amigos de Magazine 99, tu radio revista de espectáculos y mucho más, ya estamos con nuestro querido amigo Esael Garrido Melchor, como cada miércoles. Te saludamos con mucho gusto. Esael, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches a todos los radioescuchas, ¿cómo se encuentran? Ya estamos listos para arrancar esta amadísima sección por el público desconocedor de todo un poco. ¿Cómo te encuentras, Arturo? Muy bien, muchísimas gracias, mi querido Esael. Ya estamos pues empezando el mes prácticamente, pero con cosas que deseo nos ocurran bien para todos ustedes que hacen favor de escucharnos. Para ti, mi querido amigo, esta noche nos tienes un tema muy importante, tiene que ver con la historia. Nos vas a hablar sobre la famosa Arca de la Alianza. Así es, Arturo, esta noche vamos a continuar con un tema de aquellos que están muy, pero wow, como dijo el perro, porque estos temas nos llevan pues a diferentes vertientes. El día de hoy vamos a abordar el tema de esta reliquia enigmática, pues una de las más importantes de la tradición judio-cristiana, que es el Arca de la Alianza, que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es creación divina o creación alienígena, Arturo? El Arca de la Alianza, creación divina o creación alienígena. Características de ser una arca totalmente con alta tecnología, ¿no? Lejos de lo que se ha explicado en la Biblia. Exactamente. Mira, su imagen pues puede hallarse principalmente en iglesias, sinagogas, templos masónicos, incluso alrededor de todo el mundo. Pues ahora sí que esta imagen, esta pieza o esta reliquia, como quieran llamarla, ha sido partícipe de muchas historias alrededor. Se cree que pudo haber sido un condensador de energía, que tenía pues algún tipo de radiación o era un arma nuclear. Estuvo involucrado en la historia de la guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que dicen que también se andaba buscando. Y bueno, pues si nos remontamos un poquito atrás a la historia para que la gente se adentre, para saber qué es o por qué tanto enigmatismo dentro de esta pieza, sin llegar a una profundidad bíblica, llamémoslo así, respetando pues ahora sí que todas las tradiciones y las religiones en las cuales se basan todas estas historias, francamente, debemos de reconocerlo. Pues bueno, nos llevan a diferentes vertientes, Arturo. Fíjate que pues vamos a comenzar cuando sucedió esto, ¿no? Que nos cuentan principalmente en el libro del Éxodo, la Biblia hebrea, pues que fue en el monte Sinaí donde Moisés recibió instrucciones divinas para construir una de las reliquias, pues como repito, más importantes de la tradición judio-cristiana, Arturo, queridos radioescuchas, y pues fue nada más y nada menos que el Arca de la Alianza. Y la verdad es que, pues como cuentan la historia, Dios ordena a Moisés construir este cofre donde había de depositar, pues según cuentan todo esto, los tablones de los 10 mandamientos, que fueron pues ahora sí que creados por la energía divina, la vara de Aarón, que ya los había guiado de alguna manera en el trayecto hacia la tierra prometida, y una vasija llena de maná. Pues bueno, esto era el alimento, como lo comentábamos anteriormente, Arturo, para que el público nos vaya captando qué eran los materiales que estaban dentro de esta arca, llamémoslo así, y previo a dar su descripción, ¿no? Pero lo que resaltaba a la vista o lo que resonaba a todos era que pues decían que era donde la presencia de Dios sería vista. ¿Cómo ves, Arturo? La presencia de Dios sería vista en esta Arca de la Alianza. ¿De qué forma era vista? Pues mira, la verdad es que existen muchas descripciones y ahorita a lo largo de este tema nos vamos a ir adentrando porque la verdad tiene muchas vertientes, pero se decía que también era el trono del propio Dios. ¿Por qué? Porque se comentaba que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, la presencia de Dios se manifestaba de alguna manera luminosa.
Y dicen que cuando, repito, cuando Moisés baja del monte Sinaí después de que le había dado los 10 mandamientos, dicen que Moisés emanaba una energía diferente, como que él irradiaba, como que estaba brilloso, llamémoslo así, Así es. de alguna manera, como si hubiera estado en contacto con algo diferente, ¿no? Con algo que no fuera como de esta tierra. Y esto pues lo dice, ahora sí que en la Biblia también lo podemos encontrar, y muchos estudiosos lo han visto ahí. ¿Cómo ves, Arturo, esta parte? Sí, bajaba del monte Sinaí con luz en su rostro, ¿no? Que dicen que sí, como bien dices, bastante brillante por estar en la presencia de Dios durante mucho tiempo, incluso varios meses, ¿no? Como cuando bajó del monte y encontró al pueblo adorando un becerro de oro. Exactamente. Y mira, ahora sí que el paradero del Arca de la Alianza, la verdad, pues sigue siendo un desconocido, pero hay muchísimas vertientes. Dicen que estuvo por mucho tiempo en lo que fue el Templo de Salomón allá en Jerusalén, erguido hoy en el mismo lugar donde se levanta el Domo de la Roca, Arturo, que esto es algo como que ya más, que pues ahora sí que lo podemos tener como muy de cerca. Sí. La Roca es esta sinagoga, si no me equivoco, Arturo, la ubicas allá. Sí. Donde pues van muchos, ahora sí que muchos creyentes a danzar, y que bueno, que tiene historias increíbles y como que muy, pues ahora sí que otro mundo, porque se ha visto cómo baja al domo grandes energías, ¿no? O electricidad, como si manejara. ¿Lo has visto, Arturo? Sí, cómo no, sí he visto algunos videos con respecto a ello. Sí, pues bueno, se cree que en ese espacio estuvo ahí resguardado pues por mucho tiempo, pero en un momento, en el reinado de Nabucodonosor, llegan hasta Jerusalén, saquean todo y se llevan absolutamente todos los tesoros. Eso es por una parte. Por otra parte, dicen que pues ahora sí que los babilonios son los que habían de haber capturado el arca, y que la tuvieron ahora sí que a su disposición, pero que la habían destruido. Otros dicen que salió de Israel trasladado por monjes guerreros, y es aquí donde comienza toda la historia de por qué el Arca de la Alianza sigue siendo, pues hasta el momento, o sea, hasta el día de hoy, pues objeto de estudio y de incógnita de dónde se encuentra, Arturo. ¿Cómo ves esta parte? La pregunta de los 64 millones, ya no 64,000, sino 64 millones, ¿dónde está el Arca de la Alianza? Se ha hablado mucho sobre ello, ¿no? Leyendas y hasta películas de Indiana Jones y otras películas más. Bueno, hay historias incluso en cuanto a los nazis, pero ¿realmente dónde está el Arca de la Alianza? ¿Qué pasó con ella? ¿Quién se la llevó? ¿Dónde quedó? Pues mira, ya resulta que para 1090, por ahí así ya de nuestra era, Jerusalén estaba siendo controlada por musulmanes, y pues ahora sí que fue saqueada por completo, pero dejaron intactas 2 mezquitas construidas sobre el monte, que pues ahora sí que llevaba ahí, más bien sobre el templo de Salomón, que llevaba ahí por más de 400 años. Estos lugares pues fueron ahora sí que otorgados, uno para, ahora sí que fue para una mezquita, que decíamos que era la Roca, y el otro fue para una iglesia católica, llamémoslo de esta manera, y esos lugares fueron intactos. Pero la mezquita de Al-Aqsa es obsequiada a una recién formada fuerza de combate, que pertenecía a un monasterio, y era la Orden del Templo de Salomón, también conocida como los Caballeros Templarios, Arturo, y es aquí donde entran esos monjes guerreros. Ahora sí que música de suspenso, Arturo. Fíjate que si nos vamos respetando un poco la Biblia como debiera ser, y también la historia, y de las personas que creen que esto pudo haber sido pues como más algo científico, llamémoslo así, más que algo religioso, que un objeto religioso, y ahorita vamos a hablar del por qué decían esto. Creo que este elemento
como lo decíamos hace un rato, rompe muchísimos esquemas porque se habla que tenía grandes propiedades, Arturo. Decían que esta caja, llamémoslo así, hacía que, pues, de alguna manera, no cualquiera podía acercarse a ella, ¿sabías esta parte? Ni no cargarla, cualquiera, ¿no? ¿Cómo, perdón? Ni llevarla, ni cargarla, pues eran especiales los hombres que tenían que cargarla. Sí, exactamente. Entonces esto llevaba un poquito más allá de su simbolismo religioso, porque la describen como poseedora de misteriosos poderes que asistieron a los israelitas, y esto lo hemos escuchado o visto en la Biblia, que ayudaron a los israelitas durante su travesía hacia la tierra prometida. ¿Qué es lo que hacía esta caja? Dicen que esta caja pudo haber separado los ríos, derribar montañas y destruir ejércitos. Pero, como tú decías, era sumamente peligroso manipularla. Tal es el grado que, pues ahora sí que Dios dio instrucciones a Moisés súper específicas, Arturo, y esto es lo que empieza aquí a desatar como una teoría conspiranoica, porque le dio dimensiones exactas, cómo debía estar separada del suelo, cómo debían levantarla, también cómo era la manera de transportarla, como tú lo mencionabas anteriormente, los elementos y el tipo de material con los que debía ser construida, las medidas exactas. Y escucha esto, que esto sí es como un poquito más que resalta de toda esta información, es que tenían que usar un tipo de vestimenta para acercarse a esta caja, Arturo. Fíjate cómo ya empezamos con la música de suspenso un poco más fuerte, Arturo. ¿El tipo de vestimenta era como para protegerse de la radiación, por así decirlo? Así es, amigo. Mira, híjole, ahí va. O sea, tú acabas de pronunciar una palabra muy fuerte, pero por allá vamos, amigo. Por allá vamos. Sí, mira, dicen que era una caja rectangular, bastante amplia, la verdad, de 1,5 metros por 1 metro de ancho, llamémoslo así, que estaba hecho de manera de acacia, recubierta de oro, y también pues en las 4 esquinas tenían que llevar unos aros para que dentro de esos aros pudieran entrar unas varas, y estas varas jamás podían ser removidas. Esas varas eran utilizadas para poder cargarla. O sea, empieza a darle a Moisés las instrucciones de cómo construirla y cómo tenían que ser distribuidos los materiales, y en su tapa, la tapa debía también estar hecha de oro, y sobre ella debían reposar pues una especie de querubines, ¿no? Una especie de figuras humanoides con alas, como viéndose a sí mismas. Entonces esto debería estar en esa tapa, en esa tapa. Y hago hincapié en esta figura porque ahorita seguimos en este tema, vamos a encontrar un punto muy importante que detona el por qué las figuritas, pues ahora sí que tienen gran relevancia en esta historia. Ya antes de adentrarnos a esta parte de pues un poquito la teoría conspiranoica, se habla que incluso en el libro de Reyes que pudo haber ocurrido varios accidentes al estar transportando la caja. Se habla de que un sacerdote osó tocar la caja y recibió pues una especie de choque eléctrico y cayó desvanecido. Pero también en la Biblia hay múltiples relatos de que pues la gente que tenía contacto sin permiso con esta caja, pues que perdían la vida al momento, y los que sobrevivían al tiempo les botaban ampollas en la piel, Arturo, y perdían todo el cabello, Arturo. ¿Cómo ves este punto? No, pues de lo que te decía hace un rato, que tenía cierta radiación, ¿no? Hasta parece que contenía uranio, me imagino, ¿no? Por la potencia. Pues, sí, se habla de que pudo haber sido un envenenamiento o una radiación. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Arturo? ¿Esto pudo ser acaso una tecnología extraterrestre, una tecnología de otro mundo, de otra dimensión? ¿Tú qué opinas hasta este momento? Pues mira, la verdad es que sí me suena mucho a algo nuclear, ¿no? Que puede afectar a ciertas personas.
Digo ciertas porque habían especiales. Yo te iba a preguntar qué es lo que protegía a los, creo que eran sacerdotes, ¿no? Los que estaban al frente de los que podían cargar esta arca de la alianza. ¿Qué es lo que los protegía? Gracias, amigo. Sí, ¿no? No sé si llevaban si algunos como guantes o qué tipo de ropa era. A ver, platícanos. Arturo, usted debió haber sido un gran profesor porque la exposición pudo haber hecho las preguntas precisas y correctas. Justamente para allá vamos, querido amigo. Y pues mira, como decíamos anteriormente, no cualquiera podía acercarse a la caja, y es aquí donde ya viene como todo este tipo de superstición de por qué eran personas de alguna manera preparadas. Y sin lugar a dudas tenía que ser solamente el sumo sacerdote de Israel que se podía acercar al arca, pero tenía que, pues ahora sí, que utilizar cierta vestimenta, y esto, de acuerdo con la ley bíblica, pues principalmente debía utilizar, mira, a dónde nos va a llevar. Y después de esta descripción, amigo, tú me dices en qué momento de la actualidad seguimos utilizando este tipo de elementos, llamémoslo así. Dicen que el sumo sacerdote debía utilizar una mitra, que es lo que va en la cabeza, que utiliza como el Papa, sí, para que las personas lo ubiquen, una especie de pechera, una especie de chaleco, también debía usar una bata larga, y debía mantener ciertas partes del cuerpo protegidas, pues ahora sí que son con la pechera, con la mitra la cabeza, con el chaleco o la pechera los pulmones y el corazón, y también debía tener tapados el área genital o los genitales, Arturo. ¿Cómo ves esta parte? Y en la pechera llevaba 12 piedras, ¿no? 12 cristales que representaban una tribu, ¿no? Las 12 tribus en este caso de Israel. Pues mira, la pechera tenía unas gemas, y estas gemas eran unas gemas como muy especiales que ayudaban. Muchos dicen que a proteger la comunicación que se tenía con el arca, pero otros dicen que era un aparato con el que se comunicaban con el arca. Estas gemas, después de que los sacerdotes recitaban nombres sagrados, así lo describen, hacían oscilar estas gemas con su voz. Y las gemas comenzaban a moverse y a vibrarse, y de momento empezaban a iluminar dicen que eran muchísimos colores, con los colores del arco iris, y esto entablaba una comunicación directamente con el arca, y el arca hacía lo mismo. Pero lo que dicen, ¿era una comunicación con el arca o a través del arca? Porque esa es la pregunta que surge cuando empiezan a describir cómo es que el sumo sacerdote se comunicaba con el arca. Lo describen pues prácticamente como un objeto físico que estaba conectado a lo que hoy llamamos el reino celestial, Arturo. ¿Cómo ves esto? Increíble. Yo no sé, el arca de qué estaba hecha, pero ¿por qué contenía la vara de Aarón, los 10 mandamientos y también lo que es el maná? ¿Qué tenía que ver con todo esto? Pues mira, la verdad es que esa es una gran enigma. O sea, como decíamos al principio en la introducción del tema, recordemos que los tablones, llamémoslo así, de los 10 mandamientos fueron creados por energía divina. Uh-huh. ¿Sí me explico qué era eso? ¿Qué era de qué estaban hechos? ¿De qué material? Se puede decir de piedra, se puede decir de madera, se puede decir no sé. Pero pues si estaban hechos por energía divina. Ahora el bastón, pues de alguna manera tenía como poderes, no era como una vara mágica. Era como una vara mágica. Se lo entregaron a Aarón antes, ¿no? Exactamente. Y la comida, pues prácticamente era como, a mí me remonta, el maná, me remonta como esta comida de sobres que se les dan a los extraterrestres. A los astronautas. Astronautas, gracias. A los astronautas, ¿no crees? Uh-huh. Porque les sabe a diferentes cosas, pero en realidad es un geno, es un heno, llamémoslo así. Claro. Y también recordemos una cosa importante de que platicabas de la protección de los sacerdotes ante el Arca de la Alianza, que no es lo mismo el que una persona actual maneje un celular sin que tenga un problema, a una persona de aquella época donde no había radiación de ningún tipo, tecnología de ningún tipo,
o sea, si tomaba un celular, obviamente se quemaba, porque es diferente. Incluso el oxígeno, sí. El oxígeno es diferente igual, o sea, no es lo mismo respirar ahorita nuestro oxígeno que ese oxígeno que era más puro, nos haría más daño a nosotros. Pero entonces, por eso también tenían esa protección, además de lo que dices, de que si tenía radiación esa arca de la alianza. Ahora, hay una leyenda o una parte que ahí se dice, se rumora, que cuando el sumo sacerdote entraba a tener contacto con la caja, debía estar atada a su pierna a una soga. Esto por si que se lo comía, se lo teletransportaba o a dónde se lo llevaba, ¿no? Y cuando ahora sí que esta soga desaparecía, era señal de peligro para los que estaban afuera, para que no entraran, porque les pasaría lo mismo. O sea, no era para salvar al sumo sacerdote o a la persona que estaba dentro, sino era de alguna manera un sistema de aviso, un sistema de alerta, Arturo. Entonces se hablan muchas cosas que ahora, si en la actualidad pudiéramos manipularla, ¿con quién nos comunicaríamos? ¿Con quién hablaríamos? ¿No? Se dice que la voz de Dios se escuchaba a través del arca, ¿no? En estos relatos. Se dice que Dios se comunicaba a través del arca. ¿Cómo ves esto? Tiene tantas características a la tecnología que ahora utilizamos, ¿verdad? En cuanto a digamos, una transmisión por radio o una transmisión en video y otras cosas más. Exacto. Amigo, pues para allá vamos, porque mira, ¿recuerdas a los dos angelitos que estaban sobre esa tapa? Claro, los querubines, ¿no? Los querubines. Pues mira, resulta que en la Biblia se dice que ahí la presencia de Dios llegó a descansar en ese minúsculo espacio donde están estos querubines. Sí. Era el asiento de Dios o de la compasión, era el asiento de la compasión sobre la cual pues supuestamente la imagen de Dios aparecía cuando se comunicaba con el sumo sacerdote, Arturo. ¿Cómo ves esto? O sea, que era como proyectaba una imagen estos dos, no sé, ¿tú qué piensas? Algo así, ¿no? Como holográfico tal vez, o no sé, pero bueno, era la forma en que se comunicaban. Es que si lo pensamos ahora, nos suena como, pues, alta tecnología, ¿no? Realmente cómo pues fue, sí. No lo sé, pero nos suena así como que bastante coincidencia con la actualidad, cómo manejamos nuestras comunicaciones, y para ellos pues era impresionante. Exactamente, y mira, y no solo eso, vamos a entrar un poquito más en profundidad. También hay que recordar que en los textos bíblicos se nos habla que cuando intentaron cruzar el río Jordán, el agua se detuvo y ellos pudieron llegar directamente a lo que era Jericó, que era una ciudad amurallada. Claro. Pero uno de los primeros actos que hace ahora sí esta caja es detener el agua o el cauce del río para que pudieran cruzar el río Jordán. Y en los textos dicen, la caja tiene que ir por delante. Después llegan a Jericó y los hacen marchar 7 veces alrededor de esta ciudad amurallada, y la caja empieza a temblar. Y es como de un momento a otro, pues las murallas se derriban y como los israelitas pueden entrar a Jericó, a la ciudad amurallada. ¿Cómo ves esta parte en cuestión de que pudo haber sido, pues ahora sí que una máquina que nos ayudaba a sortear los obstáculos que se les interponían en el camino? Fueron 7 días y que, bueno, llevaban unas trompetas, de hecho, ¿no? Los sacerdotes llevaban el arca, y sí, efectivamente, el 7º día se vino abajo ese gran muro, esa gran muralla que cubría Jericó. Y pues mucha gente pereció. Esto de que mucha gente, entre comillas, porque parece que no eran personas comunes y corrientes. Es un tema que vamos a dar otro día, porque no eran personas como nos vemos, sino eran personas extrañas, ¿no? Raras en su forma física. Pero bueno, es un tema que vamos a hablar después. Pero sí, el Arca de la Alianza acompañó al pueblo de Israel para entrar a Jericó y tomar posesión. Exactamente, entonces pues mira, detenía el agua, atacaba, los ayudaba contra los ejércitos, derribó murallas. ¿Qué era esta máquina? Pero
no solo tenemos esas historias bíblicas y también ahora sí que las teorías conspiranoicas de manera científica, sino también hablamos de una maldición que esta caja ha arrastrado por generaciones. ¿Tenemos tiempo, señor productor, para adentrarnos un poquito en esta maldición de la caja del Arca de la Alianza? Claro que sí, tenemos unos 3 minutos más. Adelante. Pues mira, resulta que aquí es donde entran, y por qué resalté mucho los templarios. Al igual que la tumba del rey Tut en Egipto, se cree que el Arca de la Alianza también tiene una maldición, porque después de 7 años de tortura, Jean de Molay, el 23º y último gran maestro de los guerreros templarios, fue ejecutado por la orden del rey Felipe IV y la del Papa Clemente V. Estos dos señores se coluden para atrapar a este señor, porque en primera se cree, hay 2 teorías, que querían desaparecer a los templarios para quedarse con su tesoro, y de entre ellos, pues ahorita viene la parte del suspenso, porque se cree que el rey tenía deudas y necesitaba pagar sus deudas, pero otros creen que dentro de ese tesoro venía el Arca de la Alianza. Entonces, este rey, de una manera ventajosa, junto con el Papa, creó una cacería en contra de los templarios, los acusa de herejía y de adoración a un objeto demoníaco. ¿Cómo lo describían, Arturo? ¿Quieres saber? A ver, adelante. Pues mira, lo describían de un aspecto horrendo, como era un objeto que tenía un ojo que brillaba y parpadeaba, y otro que apenas parpadeaba. Decían que hablaban con el demonio y que a su vez él les respondía dándoles instrucciones, pero que esta criatura, pues bueno, dicen que operaba de una manera como un mecanismo de comunicación entre los templarios y ellos. Y pues bueno, esto nos hace recordar los pasajes bíblicos, ¿no? que mencionamos acerca de los sacerdotes, de cómo se comunicaban a través del arca. Y pues bueno, este rey pues de esto los acusa, y es así como describe que los templarios se comunicaban con el arca de la alianza. Pero pues posterior a esto muere Jean de Molay, y pues maldice al Papa desde la hoguera, maldice al rey. Para esto el rey muere al poco tiempo. Donde hacen el sepelio del rey se quema, hay un incendio y se destruye todo. El rey muere, los hijos y el nieto, amigo, y la casa real que lo sucede pues pierde ahora sí que todo el control del reino, y desaparece el linaje pues de los Capetos, que era de este rey, amigo. ¿Cómo ves esta historia? Esa parte no la conocía, la verdad, no la conocía, pero ¿habrá sido realmente el arca o alguna imitación? Ya sabes que al demonio le encanta imitar, no sé. Pues mira, vamos a cerrar este programa maravilloso como Indiana Jones, porque se dice que pues este señor de los últimos templarios ya tenía como conocimiento de lo que se planeaba, y con los demás guerreros se ponen de acuerdo, llenan las naves, hace que antes de que lo tomaran como preso, sus guerreros huyan con sus naves, y dentro de esas naves dicen que iba pues el Arca de la Alianza. Llegan hasta pues ahora sí que hasta Escocia, y se cree que en una de esas capillas de Escocia está escondida el Arca de la Alianza, Arturo. O sea que no se la quedó ni el Papa ni el Rey. ¿Cómo ves, Arturo? Sí, también se hablaba de los nazis, pero bueno, es que sigue siendo una incógnita, la verdad, porque donde se encuentre esa arca, pues ha de suceder cosas extraordinarias. Mi querido amigo Esael, me gustaría seguir platicando contigo, y siempre nos das temas interesantes y quisiéramos más tiempo. Sí, oye, yo lo sé. Qué buena onda, muchas gracias de verdad por estar con nosotros, agradecemos muchísimo ahora sí que tu participación, mi querido Esael. No, hombre, gracias a ustedes. El último dato es que probablemente también pueda estar en Etiopía, porque un hijo del rey Salomón fue un día a visitarlo y dicen que se voló la caja y que ahora está allá por Etiopía. Así que vayan a buscarla. Eso sí es. Vayan a buscarla como sí, Indiana Jones, ¿no? Tienes toda la razón, es cierto, tienes toda la razón. Etiopía, exacto.
que puede ser su punto final. Ahí está, pues muchas gracias Arturo, gracias a todos los radioescuchas. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana aquí en De Todo Un Poco. Sigan escuchando Oriestéreo 99.3. Yo soy Esael Garrido Melchor. ¡Guau! Dijo el perro. Y esto fue Magazine de Todo Un Poco.